Voy a poner a grabar esto. El día de hoy vamos a seguir viendo nuestro tema de diccionarios. La clase pasada nos quedamos viendo formas en cómo manejar un diccionario a través de una lista desordenada o de un conjunto desordenado, y vimos dos estrategias que eran la estrategia transpose y la estrategia move to front, para permitir que las búsquedas en una colección sean eficientes cuando se desconoce la frecuencia de acceso de un determinado elemento. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es una posible mejora de cómo nosotros podemos administrar una lista o un conjunto de datos, es obviamente ordenándolo, ¿sí? En lugar de que los elementos vengan desordenados, yo lo que tengo es una colección ordenada de datos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una colección ordenada, se entiende que yo lo que tengo es algo como esto, ¿sí? Y bajo una colección ordenada, yo la condición que tengo es que A sub i es menor a sub j, ¿sí? Para todo i menor a j, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un elemento A sub i, por ejemplo, en esta posición, entonces este elemento va a ser menor que algún elemento que está después, ¿ya? Em, si yo quiero realizar una búsqueda sobre una colección que tiene esta forma, entonces claramente yo lo que puedo hacer es una búsqueda binaria, ¿no? La búsqueda binaria me permite, por ejemplo, comparar una determinada clave X, que es la que yo quiero buscar, ¿sí? Clave de búsqueda. La puedo buscar simplemente comparando, por ejemplo, la clave X con algún elemento en la mitad o cerca de la mitad del arreglo, y eso me permite distinguir, por ejemplo, si la clave puede encontrarse a la izquierda o puede encontrarse a la derecha. ¿Ok? Esto se puede hacer porque la secuencia está ordenada, ¿sí? Si la secuencia no estuviera ordenada, a mí no me quedaría otra cosa que hacer un recorrido completo, ¿no? Un recorrido secuencial, ¿ya? Bueno, nosotros conocemos bastante bien el algoritmo de búsqueda binaria, así que no lo vamos a repetir aquí, queremos poner solamente la idea, pero además de eso nos interesa poder demostrar, ¿sí? Nos interesa poder demostrar em, cuál es, cuál es la complejidad que puede tener un algoritmo de este tipo, ¿ok? Un algoritmo de este tipo. Entonces, fíjense que lo que hacemos en una búsqueda binaria, en realidad es algo como esto. Yo voy a comparar, voy a ponerlo como un nodo de un árbol, ¿ya? Yo voy a comparar la clave X, ¿ok? Con algún elemento de la secuencia A que está aproximadamente en la mitad. Le voy a poner mid, así, ¿ya? O sea, voy a comparar el elemento X con algún elemento que está aproximadamente en la mitad de la regla, ¿de acuerdo? Lo que significa que he hecho una comparación y esa comparación me va a permitir que yo tenga dos posibles outputs. El primero es que yo tenga que buscar en la mitad izquierda del arreglo o que yo tenga que buscar en la mitad derecha del arreglo. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que en cada nivel, ¿sí? Yo aquí tenía n elementos, ¿sí? Antes de hacer esta comparación hay n elementos. Después de hacer una comparación, el siguiente nivel contiene la información de n medios elementos, ¿sí? Es decir, acá hay n medios y acá hay n medios, ¿cierto? Para no complicarnos mucho, vamos a suponer que tenemos un arreglo, por ejemplo, que puede ser todo el tiempo dividido entre dos. ¿Ya? Para no complicarnos con si queda un elemento más a la derecha o un elemento más a la izquierda. ¿Ok? Fíjense que ahora, cualquiera que sea la salida de esa primera condición, ahora lo que hacemos es de nuevo comparar X con algún elemento de la primera mitad, ¿sí? Y le vamos a poner así como la mitad inicial, y comparar el elemento X con algún elemento de la segunda mitad, ¿sí? Del final. ¿De acuerdo? Fíjense que sin importar cuál de las dos yo ejecute,
esto se vuelve a dividir de nuevo, ¿sí? Esto se vuelve a dividir de nuevo en, eh, en dos partes, ¿cierto? Por aquí, y también por aquí y por aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense que cada una de estas partes de nuevo es la mitad de lo que había anteriormente. Esto va a ser n a la 4. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, eh, en algún momento, yo voy a encontrar, voy a ponerlo como nodos cuadrados, ¿sí? En algún momento yo voy a encontrar el elemento que busco con cualquiera de estas posibles comparaciones que yo estoy realizando, ¿cierto? ¿Ok? Con cualquiera de estas posibles comparaciones que estoy realizando, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Yo lo que quiero saber, como en cada operación yo realizo una comparación y voy yendo hacia otra comparación más abajo, fíjense que para buscar un elemento, en realidad lo que hacemos es recorrer esta forma de árbol, ¿sí? Hasta encontrar algún elemento en algún nodo hoja, ¿sí? Hasta encontrar algún elemento en algún nodo hoja. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, entonces, aquí tenemos en cuenta una propiedad, ¿ya? Si yo tengo n nodos hojas, ¿sí? Si yo tengo n nodos hojas, ¿sí? Y la altura de mi árbol es h, ¿sí? H es la altura del árbol, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar que n es menor o igual a 2 a la h. ¿Ok? Fíjense que de hecho esto tiene que ver con la forma como hemos ido dividiendo este problema en siempre por la mitad, ¿no? La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿Ok? Incluso fíjense que daría lo mismo que si uno sigue haciendo esto, en algún momento esto es n sobre 2 a la h, que es el número que está aquí. Fíjense que siempre es n sobre 1, n sobre 2, n sobre 2 al cuadrado, n sobre 3 sería en este caso porque tenemos un árbol de altura 3. Entonces, de manera general, suponiendo que es un arreglo de cualquier tamaño n y relacionándolo con la altura, siempre va a ser n sobre 2 a la h. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo cual significa también, si nosotros hacemos aquí ¿no? Lo que podemos hacer aquí es sacar el logaritmo de la parte de la derecha, sacar el logaritmo en base 2 de la parte de la izquierda, y lo que vamos a tener es esta relación. H es mayor o igual que logaritmo en base 2 de n. ¿Sí? H es mayor o igual a logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto significa, fíjense, que si yo quiero hacer una búsqueda en un arreglo ordenado a través de búsqueda binaria, la altura que yo tengo, o sea, como máximo, la altura que yo tengo que recorrer para poder encontrar un elemento es a lo más, ¿sí? A lo más logaritmo en base 2 de n. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? Lo cual significa que si esta es la relación que existe con la altura, entonces yo puedo decir, ¿ok? Yo puedo decir que en el peor caso, ¿ok? Yo puedo decir que en el peor caso el algoritmo de búsqueda binaria es O de log 2 de n. ¿Ok? O de log 2n. ¿De acuerdo? Lo cual es muy bueno, ¿no? Fíjense ustedes que cuando hemos visto Move to Front o Transpose, por ejemplo, el problema era que los algoritmos de búsqueda no me garantizaban que yo tenga una complejidad que no sea lineal. ¿Ya? O sea, todo el tiempo era lineal. Yo podía amortizar de alguna forma, tener elementos al inicio que eran los más frecuentes, pero no me garantizaba completamente que los algoritmos sean de búsqueda lineales. Entonces, fíjense, si yo quisiera, ¿sí? Si yo quisiera tener un diccionario y sobre este diccionario yo quiero hacer búsquedas, entonces tener un algoritmo de búsqueda que sea logarítmico es como lo mejor que puedo hacer. ¿Ok? Lo mejor que puedo hacer. Ahora, uno de los inconvenientes que tenemos con esta representación, que es un arreglo básicamente, ordenado, el problema es que las búsquedas son muy buenas, pero las inserciones no. ¿Sí? Si yo quiero insertar un elemento en una colección ordenada, en un arreglo ordenado, entonces tendría que
realizar un proceso que es lineal, porque tendría que mover elementos para hacer espacio para meter a un elemento ordenado. ¿Ok? Entonces, lo que sí podemos hacer, fíjense ustedes que aquí se ha develado una estructura de datos que nosotros conocemos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estructura de datos es esta? Un árbol binario. ¿Sí? Es un árbol binario. ¿Ok? Entonces, la solución al problema del diccionario para tener operaciones de búsqueda y de inserción eficientes, y también la de eliminación, obviamente, es tener un árbol binario que respete las restricciones de orden. ¿Sí? Y para eso entonces nosotros vamos a ver, nuestra estructura de datos que se le llama árbol binario de búsqueda. ¿Sí? El árbol binario de búsqueda, o árbol de búsqueda binaria, ¿sí? Es un árbol binario que tiene una particularidad. ¿Ok? Si yo tengo un nodo y ese nodo tiene una clave, todos los elementos del subárbol de la izquierda de ese nodo tienen claves menores. Y todos los elementos del subárbol derecho tienen claves mayores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener un árbol de este tipo, ¿no? 13, 5. ¿Sí? Esto sería un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? El árbol binario de búsqueda es un árbol que todo nodo tiene una clave y todos los elementos de la izquierda son menores a esa clave y todos los elementos de la derecha son mayores a esa clave. Ahora, fíjense que cumple para todos los nodos. Este nodo 10, de nuevo, tiene todos los elementos a la izquierda menores y todos los elementos a la derecha mayores a él. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, uno puede crear, nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, cuando vimos la clase de árboles binarios, nosotros construíamos los árboles, ¿no? En código, o sea, hardcodeábamos cómo eran los nodos en los árboles, ¿sí? Sin embargo, ya cuando queremos que un árbol binario funcione como diccionario, lo que tenemos que hacer es, obviamente, construir operaciones de inserción que hagan que cada vez que yo inserto un elemento en un árbol binario de búsqueda, se preserve la condición de que sea un árbol binario de búsqueda. O sea, después de hacer una inserción, el árbol sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Después de eliminar un elemento, el árbol sigue siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver las operaciones que nos permiten a nosotros mantener un árbol binario de búsqueda con estas propiedades, de manera que lo podamos usar como un diccionario. ¿Ok? De manera que lo podamos usar como diccionario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, antes de pasar a las operaciones? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? No, creo que no. Ok. Bien, Profe, entonces, ¿sí? ¿se podría hacer con esto mismo con una lista enlazada? Oye, más engorroso. Ya, vamos a ver que no. Tiene una gracia el árbol binario de búsqueda y es que nos permite hacer las tres operaciones del diccionario, que son buscar, insertar y eliminar, todas en tiempo logarítmico. ¿Ya? Algo que no se podría lograr con una lista enlazada porque siempre va a haber una operación que es más compleja que otra en una lista enlazada. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bien, miren, vamos a, vamos a ver la operación más simple, que es la operación de búsqueda. ¿Ya? Vamos a ver la operación de búsqueda. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan? Hace un ratito vimos una forma de cómo uno va haciendo las comparaciones de los elementos pensando en que están en un arreglo, pero igual uno iba haciendo como los elementos de acuerdo al orden y si eran menores nos íbamos a la izquierda, si eran menores nos íbamos a la derecha
en las comparaciones, fíjense que aquí sucede lo mismo, miren. Si uno pusiera todos estos elementos del árbol binario de búsqueda en un arreglo, la raíz sería aproximadamente la mitad del arreglo, ¿cierto? O sea, estamos hablando también de que el árbol está obviamente bien distribuido, ¿sí? Pero la raíz es como casi la mitad del arreglo. Y si yo comparo el elemento X con la raíz, yo puedo saber si el elemento X puede estar a la izquierda o a la derecha, porque yo sé que todos los que están a la izquierda son menores y todos los que están a la derecha son mayores, ¿sí? Entonces, el procedimiento de búsqueda es exactamente el mismo que con una búsqueda binaria en un arreglo, ¿sí? Yo voy a empezar comparando, vamos a suponer aquí, voy a poner el ejemplo de X igual 13, ¿ya? Entonces yo voy a empezar comparando X con el elemento de la raíz. Como X es menor a lo que está en la raíz, fíjense que no tiene sentido que yo busque en la derecha del árbol, porque claramente ahí no se encuentra. Entonces todo esto lo voy a descartar. ¿Hacia dónde me dirijo ahora? Me dirijo hacia el nodo de la izquierda. Comparo ahora X de nuevo con el elemento del subárbol de la izquierda, que en este caso es 10. Como encuentro que X es mayor que 10, entonces ya no tiene sentido que yo busque, ¿sí? Ya no tiene sentido que yo busque en el subárbol de la izquierda de este nodo. Por lo tanto, lo que hago es dirigir la búsqueda directamente hacia este elemento de acá. Y en ese punto habré encontrado X igual a 13. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el recorrido que hemos hecho es este, ¿no? Los nodos que hemos comparado serían estos tres para realizar la búsqueda. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense que el procedimiento es exactamente el mismo que hemos llevado a cabo cuando hemos hecho la búsqueda binaria. Siempre hacemos una comparación en cada nivel y cada vez que hacemos una comparación vamos dirigiendo la búsqueda y acotando la búsqueda hasta que encontremos el elemento. ¿Ya? Ahora, hay un caso, ¿sí? Hay un caso de la búsqueda que es cuando yo busco un elemento que no se encuentra. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo busco el número 40. ¿Sí? Si yo busco el número 40, voy a comparar 40 con 15. Como sé que 40 es mayor que 15, me iré a la derecha. Voy a comparar 40 con 20. Como sé que 40 es mayor que 20, me voy a la derecha. ¿Y quién está a la derecha de 20? A la derecha de 20 hay un nodo externo, ¿cierto? A la derecha de 20 hay un nodo externo. Cuando en la búsqueda yo llegue a un nodo externo, ¿sí? Cuando en la búsqueda yo llegue a un nodo externo, entonces significa que el elemento no se encuentra. ¿Ok? No se encuentra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay dos posibles casos. Uno, que es ir haciendo las comparaciones y encontrar el elemento. Y otro, que es ir haciendo las comparaciones y llegar a un nodo externo. Cuando llegamos a un nodo externo decimos, ¿sí? Cuando llegamos a un nodo externo, voy a colocarlo por aquí, ¿ya? Para que se nos fije bien, porque luego esto lo vamos a utilizar. Cuando llegamos a un nodo externo, decimos que esta búsqueda es infructuosa. ¿Ya? Infructuosa, ¿sí? Quiere decir que es una búsqueda que no da un resultado satisfactorio, ¿sí? Porque el elemento no se encuentra, obviamente. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ok? No hay preguntas. Ya. Entonces, vamos a pasar a ver la siguiente operación, ¿ya? Y luego pasamos a ver la implementación. La siguiente operación es inserción. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se inserta un elemento en un árbol binario de búsqueda. Voy a colocar como ejemplo el mismo árbol que teníamos hace un momento. 15, 10, 13 y 5. Y voy a cambiar aquí también. ¿Ya? Entonces, veamos
veamos cómo se lleva a cabo la inserción en un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Supongamos que yo quiero hacer un insert, ¿ok? Quiero hacer un insert del número 14, por ejemplo. ¿Ya? Quiero hacer un insert del número 14. Miren, la estrategia para insertar un elemento en un árbol binario de búsqueda es que primero busquemos en dónde estaría localizada la clave que quiere insertar. O sea, el algoritmo funciona así. Primero, busco dónde debería estar el elemento 14. Y en aquella posición en donde debería estar el elemento 14, ahí lo inserto. ¿Sí? Por lo tanto, el procedimiento es el mismo que en búsqueda. Empiezo en la raíz, comparo, ¿sí? 14 con 15. Como 14 es menor que 15, entonces me voy a la izquierda, comparo 14 con 10. Como 14 es mayor que 10, me voy a la derecha, comparo 14 con 13, y como 14 es mayor que 13, entonces me voy a la derecha. Y me doy cuenta que obviamente con el algoritmo de búsqueda, me doy cuenta que aquí lo que hay es un nodo externo, ¿cierto? A la derecha de 13 hay un nodo externo. ¿Ok? Entonces, ese nodo externo lo voy a intercambiar por un nodo interno que contiene el elemento que voy a insertar. 14. ¿Ok? Fíjense que siguiendo esa estrategia muy simple, el árbol binario de búsqueda sigue teniendo las claves en la forma requerida. ¿Sí? Sigue teniendo las claves en la forma requerida. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Voy a insertar, ¿sí? Voy a hacer un insert a 16, por ejemplo. ¿Sí? De nuevo, empiezo haciendo la búsqueda. 16 lo comparo con la raíz. Como es mayor, ahora me voy a la derecha. ¿Sí? 16 es menor que 20, entonces me voy a la izquierda, pero claramente en la izquierda hay un nodo externo. Como a la izquierda hay un nodo externo, lo que voy a hacer es ese nodo externo intercambiarlo por un nodo interno que va a contener el 16. Y fíjense que después de hacer las inserciones, el árbol sigue teniendo las mismas propiedades. ¿Ok? Sigue teniendo las mismas propiedades. Entonces, para resumir el proceso de inserción, busco la clave como, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, si la clave ya se encuentra, entonces simplemente terminaré el proceso, porque no se puede ingresar una clave igual, ¿sí? Pero si la clave no se encuentra, en algún momento voy a llegar a un nodo externo. Ese nodo externo al que llegué lo voy a intercambiar por un nodo interno que contenga la clave a insertar. ¿Ok? Que contenga la clave a insertar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al método de inserción o al de búsqueda? Ah, eso quiere decir que nunca se va a topar con que va a haber más abajo del nodos internos. Perdón, ¿cómo así? Por ejemplo, si quisiera poner algún valor donde está el 10, por ejemplo, simplemente pasaría, si tuviera el 9, pasaría al 5 y después lo pondría más abajo. Sí, sí, sí. Si tú quieres insertar el 9, por ejemplo, el 9 va a ir aquí, ¿no? ¿Sí? El 9 va a ir ahí. ¿Ok? Claro, no, no es como que reemplace valores existentes. No, no. Fíjense que la inserción, en el método de inserción, uno está asumiendo que si la clave existe, no se inserta de nuevo. Pero si la clave no existe, se inserta y siempre se inserta como un nodo hoja. ¿Ya? De hecho, esto se llama, ¿sí? Se llama así como más o menos comúnmente como inserción en las hojas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Inserción en las hojas, porque siempre un nodo que se inserta termina siendo nodo hoja.
¿Ok? Un nodo que se inserta termina siendo nodo J. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a ver la implementación. ¿Ya? La implementación ya está lista en el apunte. ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es explicar básicamente todo esto que hemos visto aquí. ¿Sí? Todo esto que hemos visto aquí lo vamos a explicar en el código. ¿Sí? Primero, tenemos dos tipos de nodos. ¿Sí? El nodo I, que es el nodo interno, y el nodo E, que es el nodo externo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, y la clase árbol, que es la que luego va a servir para hacer el llamado de las operaciones. ¿Ya? Pero está todo implementado en los nodos, básicamente. Lo que vamos a ver ahorita es una implementación recursiva, y en un ratito vemos una implementación que es también iterativa. ¿Ya? Fíjense, vamos a ver primero, fíjense cómo se implementa la búsqueda. ¿Sí? La búsqueda es muy sencilla. Yo voy a aplicar la función search sobre una clave X y un determinado nodo. Si me doy cuenta que la clave X es igual a lo que está en la clave, lo que hago es retornar el nodo. O sea, ya encontré la clave. ¿Sí? Ya encontré la clave. Hay dos condiciones más que faltan. Si X es menor, o sea, si el valor que quiero ingresar o buscar es menor que lo que hay en el nodo, claramente tengo que hacer una llamada recursiva a buscar sobre el nodo de la izquierda. Y ahí está. Retornar self.izquierda.search X. O sea, estoy buscando X ahora en el nodo de la izquierda. En caso contrario, se entiende que si no es igual y no es menor, es mayor. Por lo tanto, hago una búsqueda en el nodo de la derecha. ¿Sí? La implementación recursiva, lo bueno que tiene es que es muy intuitiva, porque eh, está representando, ¿sí? Está representando directamente el proceso que uno va haciendo sobre los nodos para hacer las búsquedas. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, pero, profe, ahí, ¿qué pasa si ese search parece que nunca termina? Lo que pasa es que ese search termina cuando nos topamos con un nodo externo. Si en algún momento nos topamos con un nodo externo y el nodo externo, o sea, hacemos un search sobre el nodo externo, simplemente retornamos none, porque significa que no hemos encontrado X en el árbol. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así es como implementamos la búsqueda recursiva utilizando los nodos internos y los nodos externos. Ahora, vamos a ver la inserción. Fíjense, la inserción es básicamente una búsqueda. ¿Ok? La inserción es básicamente una búsqueda. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es, si yo encuentro que X ya es o es igual a la información de un nodo, para eso pongo este assert aquí, porque si eso pasa, entonces simplemente dejo de ejecutar esa función. Ya, si encuentro la clave, no tengo nada que hacer. ¿Ok? Sin embargo, si el elemento que quiero insertar, X, es menor que lo que hay en un nodo, fíjense que lo que voy a hacer es retornar un nodo interno que contenga por la izquierda lo que resulte de insertar X en el árbol de la izquierda, con la misma información del nodo actual y con el mismo puntero derecho. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí es un truco, básicamente, ¿no? Tengo un nodo, ¿sí? Tengo un nodo y tengo una clave X y yo sé que esa clave X o se va a insertar a la izquierda o se va a insertar a la derecha. El truco que estoy haciendo es que este nodo lo estoy reemplazando por otro nodo que ahora tiene como hijo izquierdo lo que resulte de insertar la clave X y su misma clave y su mismo hijo derecho. Lo mismo pasa si yo hago la otra cosa por la derecha, ¿no? Creo un nodo que tiene la misma información y el mismo puntero izquierdo, pero la diferencia es que por la derecha voy a tener lo que resulte de insertar el nodo X. ¿Ok? Ahora, ¿en qué momento sucede realmente la inserción? La inserción sucede realmente en un nodo E, que es un nodo externo. Habíamos dicho en la pizarra que
Si yo llego a un nodo externo, lo voy a reemplazar por un nodo interno que lleva la clave. Miren cómo es el insertar del nodo externo. Cuando yo llamo a insertar X en un nodo externo, reemplazo ese nodo por un nodo interno que contiene X de clave y un nodo externo por la derecha y un nodo externo por la izquierda. Perdón, de izquierda y derecha. Claramente porque es un nodo hoja. ¿Sí? Porque es un nodo hoja. ¿De acuerdo? Voy a correr esto para que ustedes vean cómo funciona y luego lo discutimos. ¿Ya? A ver, primero tengo que ejecutar esto. Ya. Y acá. ¿Ok? Vamos a probar nuestras funciones de inserción y búsqueda. ¿Ok? Y por ejemplo, miren, estoy creando un árbol vacío. La clase árbol, fíjense que en realidad hace muy poco. La clase árbol tiene un método insertar que llama al insert de la raíz y un método buscar que llama al search de la raíz. O sea, básicamente es simplemente una clase de conveniencia para poder hacer esto. ¿Ya? Creo un árbol vacío y luego inserto las claves. Mire, inserto la clave 42, 77, 50, 10 en cualquier orden y luego dibujo el árbol. ¿Sí? Y tengo como resultado nuestro árbol binario. Fíjense que el primer elemento que inserté, el 42, como fue el primero, se fue a la raíz. Luego vino el 77 y como era mayor que 42, se fue a la derecha. Luego vino el 50 y se tuvo que poner acá porque obviamente es su lugar. Y luego vino el 10 y se tuvo que poner acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí hemos creado entonces un árbol haciendo inserciones. ¿Sí? Por aquí tenemos también una prueba en donde, por ejemplo, estamos probando si un elemento se encuentra o no se encuentra con una función de test. ¿Ya? Y por ejemplo, si yo busco 50, debería darme que sí está. Si busco 90, debería decirme que no está porque obviamente el algoritmo no se encuentra. Perdón, la clave no se encuentra. Ya está, ¿no? 50 sí está, 90 no está. Supongamos que yo inserto una nueva clave, 90. Si yo inserto una nueva clave 90, esa clave va a ir aquí. ¿Cierto? Hacemos la prueba y dibujamos. ¿Sí? Ahí está la clave 90 ahora en nuestro nuevo árbol. ¿Ok? Y obviamente al buscar la clave 90, ahora me dice que la clave 90 sí está. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe, tengo Entonces, una. no, no, dale, no. Ya. Eh, Era si puedes subir un poquito en la línea de código. Es que como que me pierdo un poco con la notación, por ejemplo, cuando en search, cuando, por ejemplo, en el caso que X sea menor a self.info, Ujú, en la línea 11, ujú. cuando uno pone self.izquierda.search, eh, eso ¿cómo es que el algoritmo reconoce a search? Lo reconoce como Ya, un nodo, ¿no? sí, sí, porque fíjense que self.izquierda es otro nodo del mismo tipo. ¿Sí? O sea, ya, esto es la clase nodo i, ¿cierto? Es la clase nodo i y la clase nodo i tiene un puntero izquierda y un puntero derecha, que todo tiempo asumimos que izquierda y derecha son del mismo tipo que nodo i o algún nodo e. El nodo e es cuando tenemos un nodo externo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esto, self.izquierda, que es el nodo de la izquierda, estás llamando a la función buscar sobre ese nodo. ¿Sí? Estás haciendo la llamada de buscar sobre el nodo izquierdo directamente. ¿Sí? Del actual. ¿No? Porque el actual es el que está recibiendo la llamada de search, ¿cierto? ¿Ok?
¿Sí, Francisco? Sí, profe. Ya, ok. Evelyn, ¿tenías una pregunta? Era lo mismo que preguntó el compañero. Ya. Eh, para que ustedes puedan eh, digamos, darse cuenta de esto, eh, tengan en cuenta que estas funciones que están aquí, o sea, la función search y la función insert que está aquí, son funciones de algún objeto del tipo nodo i, ¿ya? Entonces, si yo estoy asumiendo que self izquierda y self derecha son también objetos de este tipo nodo i, entonces yo puedo llamar a search y puedo llamar a insert. Por eso es que aquí de hecho estoy llamando también, por ejemplo, a insert, ¿no? Estoy llamando a insertar X en el nodo de la izquierda. Por acá, insertar X en el nodo de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver cómo implementamos estas funciones también de manera no recursiva. ¿Ya? También de manera no recursiva. De hecho, aquí en la manera no recursiva vamos a ver que eh, hay otra forma de cómo implementar esto. ¿Ya? Primero, si yo quiero hacer una búsqueda, ¿sí? Si yo quiero hacer una búsqueda no recursiva, entonces la estrategia, ¿sí? La estrategia es mantener un puntero, les muestro acá, ¿sí? Si yo quiero hacer la búsqueda no recursiva, entonces es, la idea es, a ver, yo tengo un árbol, ¿sí? Tengo un árbol y yo quiero buscar, ¿cierto? Quiero buscar este elemento que está acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la estrategia es tener un puntero, una variable, p, que en un inicio apunte a la raíz. Y que dependiendo de qué comparación yo realizo entre el elemento que está en la raíz con la clave, yo voy moviendo este p hacia la izquierda si es que la clave es menor, o hacia la derecha si es que la clave es mayor. ¿Sí? Entonces es simplemente haciendo un recorrido. Ya no voy a usar recursividad, sino que voy a usar ese puntero para ir dirigiéndome hacia qué nodo tengo que ir haciendo las comparaciones. ¿Ya? Miren, veamos aquí en el código. ¿Sí? P es la raíz al inicio. ¿Sí? P es la raíz. Y voy a hacer un bucle. ¿Sí? Voy a hacer un bucle que va a ir desde la raíz hasta algún nodo hoja. Por eso es que mi condición es mientras que el nodo P no sea un nodo externo. ¿Sí? Mientras que el nodo P no sea un nodo externo, pregunto, si X es igual a lo que hay en esa información de ese nodo que está en P, retorno P, porque ya lo encontré. ¿Ok? En caso contrario, P se va a la izquierda. Fíjense que cuando digo P igual P izquierda, estoy diciendo que P, la variable P se vaya a su nodo de la izquierda. ¿Sí? P igual a P izquierda, si es que X es menor que el valor de la clave en ese nodo. En caso contrario, me voy a la derecha. ¿Sí? En caso contrario, me voy a la derecha. ¿De acuerdo? IsInstance. La función es una función del mismo Python, ¿sí? Que me indica si la variable que está aquí es de un tipo de esta clase. ¿Sí? Fíjense que como en mi árbol yo tengo nodos internos representados por nodo i y nodos externos representados por nodo e, entonces con esto lo que estoy diciendo es que si la variable p en algún momento llega a un nodo e, entonces este bucle while se va a terminar. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿tiene alguna ventaja usar eso sobre usar type? Porque type de P igual te retornaría, o sea, puedes compararlo con una clase. Sí, sí, es lo mismo básicamente, ¿no? Son dos formas Ah, ok. en Python de hacer exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Eso, entonces, eh, aquí lo que estamos haciendo es un recorrido más bien iterativo, ¿no? La variable P empieza en el nodo raíz y se va moviendo la variable P.
Se va moviendo a la izquierda si es que este elemento es menor, si es que la clave es menor que este elemento y así. O sea, voy moviendo el puntero P. ¿Ya? En algún momento, hay dos posibles salidas para este bucle. Que yo encuentre el elemento en algún nodo, por lo tanto retorno el nodo, o que no encuentre el elemento, por lo tanto retorno none. ¿De acuerdo? Ahora, la inserción es idéntica. ¿Sí? La inserción es idéntica porque sabemos que lo primero que hay que hacer en una inserción es buscar. Entonces, fíjense que aquí hay un caso adicional, que es este de acá, ¿sí? Que es el caso en el que yo quiero insertar un elemento en la raíz. ¿Ya? Si yo quiero insertar un elemento en la raíz, entonces lo único que tengo que hacer es crear en la raíz un nodo i que contenga la clave y nodo externo. ¿Sí? Fíjense que es el único caso, que es un caso, digamos, que lo tenemos que manejar aparte porque no, es un caso, eh, un caso único, ¿ya? Pero después, abajo, lo que está después de esto es lo mismo que buscar. Miren, P igual a self raíz, ¿sí? P igual a self raíz, ¿de acuerdo? Y luego empiezo a buscar. Bueno, si encuentro el elemento, no hago nada. Pero si tengo que irme a la izquierda, entonces lo primero que voy a hacer es preguntar si el nodo de la izquierda es un nodo externo. Porque si el nodo de la izquierda es un nodo externo, yo tengo que insertar el elemento que quiero a la izquierda del nodo actual. Eso significa P izquierda igual un nuevo nodo i con la clave X. Y retornamos, o sea, ya inserté. ¿Sí? En el caso de que todavía no he llegado a un nodo externo, fíjense que lo que hago es actualizar el puntero P para que se vaya a la izquierda. O sea, estoy haciendo la búsqueda, pero en el trayecto estoy preguntando si es que es un nodo externo para hacer la inserción. Lo mismo sucede si X es mayor a la clave, ¿no? Si el nodo de la derecha es un nodo externo, en ese nodo, en ese nodo derecho creo un nuevo nodo con la clave X que quiero insertar y P igual P derecha. ¿Ok? Este algoritmo funciona exactamente igual que el algoritmo recursivo. Lo único nada más es que hay que estar dándose cuenta que P es un puntero que está avanzando por el árbol hasta encontrar dónde insertar el elemento X. ¿Sí? Probamos entonces. Igual, pongo el mismo árbol. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí tenemos el árbol insertado. Y hacemos los tests como en este caso, como en el caso anterior. ¿Ok? ¿De acuerdo? Acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. ¿Y si instance lo devuelve true si es que es nodo externo? Sí, Y ahí cumple la condicionalidad del if, ¿cierto? sí. Ya, gracias. Ujú. Sí, la función isInstance siempre verifica, o sea, simplemente verifica que la variable que tú le estás mandando como primera es una instancia de la clase que uno le manda como segundo parámetro. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ya. Vamos a ver ahora, en el apunte hay una parte teórica interesante que nosotros la vamos a pasar por ahora, que es la demostración del costo de búsqueda en un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? O sea, eh, uno puede llegar a demostrar que un árbol binario de búsqueda, si la data tiene si los datos que se insertan tienen una distribución aleatoria, entonces el costo de buscar en un árbol binario de búsqueda es logarítmico. ¿Ya? Entonces está la demostración ahí, de hecho al final se llega a que el costo es una función logarítmica, por lo tanto es un muy buen algoritmo. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la eliminación. ¿Ya? Les voy a explicar primero
cómo se eliminan elementos y luego pasamos a la implementación si es que nos da el tiempo, y si no ya lo vemos la siguiente clase. ¿Ya? Veamos. Vamos a hacer o vamos a explicar la eliminación en ABB. ¿Ya? Entonces voy a graficar un árbol. Voy a graficar un árbol y voy a intentar crear un árbol que nos sirva para esto. A ver. Sí. Y así. ¿Ya? Y voy a poner por acá algunas claves. 20, 50, 40, 30, 60, 10. ¿Ya? ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos ese árbol binario. ¿Ya? Para eliminar un nodo, realmente yo voy a llamar la función como algo así, ¿no? Delete X, por ejemplo. ¿Ya? Pero vamos a ver que tenemos varios casos para eliminar un elemento en un árbol binario de búsqueda. El primer caso, ¿sí? El primer caso, lo voy a poner por acá como 1, ¿ya? El primer caso es cuando el elemento que yo quiero eliminar es una hoja. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llamo a delete de 60? ¿Ok? Si yo quiero eliminar un elemento que es hoja, va a bastar con simplemente reemplazar el nodo hoja por un nodo externo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo esto, bastará simplemente con, lo voy a poner aquí en palabras, ¿no? Reemplazar con nodo externo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero eliminar el 60, simplemente voy a intercambiar ese nodo por un nodo externo. ¿Ok? Y se habrá hecho la eliminación, ¿cierto? Y se habrá hecho la eliminación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el segundo caso es cuando yo quiero borrar un nodo que tiene un solo hijo. ¿Sí? Y voy a poner por acá el ejemplo con delete 50, que es justamente el que quedó ahí justo para nuestro caso. Miren, tengo un nodo que es el 50, que tiene un solo hijo, porque el hijo por la derecha es nodo externo. ¿Sí? Tiene un solo hijo. ¿Ok? Cuando eso pasa, ¿sí? Cuando eso pasa, lo que hay que hacer es asignar puntero del padre al único hijo. O sea, por ejemplo, 20 tiene como hijo a 50 y 50 tiene un solo hijo, que es 40, y yo quiero eliminar al 50. Lo único que tengo que hacer para eliminar a 50 es que este enlace que está aquí, ¿sí? Ya no esté ahí, sino que pase directamente al único hijo que tiene 50. Así. ¿Ok? Y se pueden dar cuenta que después de hacer eso, el árbol queda en realidad así, ¿no? El árbol queda como 20, por la derecha ahora va a tener aquí a 40, 40 por la izquierda tiene 30, por la derecha tiene uno de externo, y por acá queda 10, y obviamente por acá no de externo, y aquí también no de externo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Ok? Si yo quiero eliminar un nodo que tiene un solo hijo, entonces simplemente el padre, que era el que tenía el enlace con ese hijo que quiero eliminar, le hacemos el bypass al único hijo que tiene el nodo que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjense que eso funciona para el caso simétrico también. O sea, puede ser que el hijo esté a la izquierda o que el hijo esté a la derecha. Da lo mismo. La idea es que, como les digo, el nodo que quiero eliminar, ¿sí? El nodo que quiero eliminar tiene un solo hijo. Tiene un solo hijo. ¿Ok? ¿Sí? Tiene un solo hijo. ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Y les voy a explicar ahora, antes de terminar, el tercer caso, que es el caso obviamente más, que es el caso obviamente más complejo. ¿Qué pasa cuando queremos eliminar un nodo con dos hijos? ¿Ya? A ver, si yo quiero eliminar un nodo con dos hijos, segundo caso, nodo con dos hijos. Por ejemplo, quiero eliminar el nodo 60. O de hecho, quiero eliminar, supongamos, a ver, quiero eliminar el nodo 20, ¿ya? Que está aquí. ¿Ya? Cuando yo quiero eliminar un nodo que tiene dos hijos, tengo un problema. El problema es que yo no lo puedo simplemente eliminar porque no tendría forma de cómo reestructurar el árbol después. Sin embargo, fíjense que si nosotros ordenáramos el árbol por los números, si lo pusiéramos como un arreglo, veríamos que los elementos están ordenados, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, si hay elementos que son buenos candidatos a preservar el orden del número que estaba aquí del 20, hay dos elementos que preservan ese orden. Aquel que es su sucesor, o sea, el elemento siguiente que es menor, y el antecesor y el sucesor. ¿Sí? Su antecesor en este caso sería el 10 y su sucesor sería el 30. ¿Ya? Fíjense que cualquiera de estos dos valores, si yo los pongo en lugar de la raíz, preserva el orden del árbol. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer aquí en la cátedra es asumir todo el tiempo que el elemento que vamos a usar para reemplazar ese elemento de la raíz es el sucesor, o sea, ese 30. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Miren, cuando yo quiero eliminar un nodo que tiene dos hijos, lo primero que voy a hacer es buscar su sucesor. Si ustedes se fijan, el sucesor de este nodo es el nodo de más a la izquierda en el subárbol derecho. ¿Sí? El nodo de, miren, si cojo el 60, 50, 30, ¿cuál es el nodo de más a la izquierda en el subárbol derecho? El 30. También podemos hacer eso de manera algorítmica, yéndonos en el subárbol de la izquierda, de la derecha, todos los enlaces a la izquierda, miren, izquierda, izquierda, izquierda. Cuando ya no puedo ir más a la izquierda, ese es el nodo que tiene que ser reemplazado, que va a reemplazar, perdón. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, para eliminar esta clave, voy a reemplazar su valor por el valor de la clave del sucesor, 30. Y luego, lo que voy a hacer es eliminar el nodo en donde está el sucesor. Porque como ya lo reemplacé, como este valor ya subió para arriba, voy a eliminar este nodo. Fíjense que para eliminar este nodo, ¿sí? Uno puede de hecho llegar a demostrar que este nodo cumple con cualquiera de los dos casos anteriores. O sea, cumple con que es o una hoja o tiene un solo hijo y por lo tanto se puede resolver fácil. ¿Sí? En este caso nuestro árbol quedaría así, después de hacer ese proceso, ¿no? Va a quedar el 30 aquí, va a quedar el 10 aquí, por acá sigue estando el 60, por acá sigue estando el 50 y por aquí sigue estando el 70. Y fíjense que al eliminar el 30 que tiene un solo hijo, basta con que el 50 ahora pase a ser padre del único hijo que tenía, que en este caso es 40. ¿Sí? Y habremos eliminado la clave 20 que estaba aquí arriba y el árbol sigue teniendo la misma forma y la misma condición. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el único caso un poco más complejo es la eliminación con dos hijos. Primero, busco el elemento sucesor, que vendría a ser el elemento de más a la izquierda en el subárbol derecho, reemplazo la clave y después que reemplazo la clave, elimino el elemento o el nodo en el que se encontraba ese sucesor. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Sí, es el sucesor, o sea, es el elemento de más a la izquierda siempre del árbol derecho. Ujú. Sí, ese es el sucesor. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí en el 60, el 70 sería el más a la izquierda. Eh, del 60, dices tú. Claro, el 70 sería el sucesor, El pero como 70 son sería el elementos. sucesor. Sí, pero fíjate que sí es, sí, o sea, sí es. 70 es el nodo de más a la izquierda del subárbol derecho de 60, Claro, porque es el único también, ¿no? sí, entiendo. Ujú. Gracias. Ya. Eso, ¿ok? Ahí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a ver la implementación, ¿sí? Que es básicamente seguir estas estrategias que hemos visto, ¿sí? Y ahí continuamos, ¿ya? ¿Ok? Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, entonces nos vamos a quedar ahí y nada, espero que aprovechen la siguiente semana para poder ponerse al día con sus cosas, descansar un poco, tal vez también, ¿sí? Y entonces de aquí sí nos estamos viendo en 2 semanas, ¿ok? Entonces que lo pasen bien y que estén bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Igual, Chao, profe. Profe, gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.